Hoy día es Juan 6, entonces vamos a hablar un poquito sobre Juan 6. Y dice que Jesús, estando del otro lado del mar de Galilea, que una gran multidumbre le seguía, una gran multitud le seguía, y porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos y empezó a hablar con ellos, ¿no? Con toda la multitud. Y cuando miró todos ellos, toda esta gente que estuviera escuchando todo el día a Jesús, entonces él pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero Jesús estaba, lo que Jesús estaba haciendo es probando a los discípulos, porque Jesús ya sabía que iba a ser. Entonces preguntó, ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar comida para toda esta gente? Porque Jesús no iba a dejar a esta gente salir con hambre, porque sabía que estuvieron todo el día y estaban con hambre a esas alturas. Entonces dijo, bueno, no tenemos nada, ¿no? Andrés, el hermano de Pedro, vino y dijo, no tenemos nada, a no ser que un muchachito tiene 5 panes y unos 2 pececitos, ¿no? Nada más. 5 panes y 2 peces. No tenía nada más para alimentar. Y él dijo, ok, Jesús, eso ya es suficiente para mí. Haga que todos se sienten alrededor y todos se sentaran. Entonces Jesús levantó eso al cielo y bendijo a Dios, ¿no? por la comida y alimentó toda esta gente. Y cuando terminó, Jesús dijo, bueno, ahora recoge todo lo que sobró. Y recogieron 12 cestos de panes, ¿no? Y entonces eso fue un milagro de la multiplicación. Imagínate, ¿no? 5 panes y 2 peces alimentaron una multitud de 5,000 hombres. Es bastante, pero eso era para Jesús. Él quería enseñar esto, de que para Dios todo era. Y entonces después, al anochecer, los discípulos entraron al mar de la Galilea en la barca. Y entonces ellos estaban cruzando y remando y tenían un fuerte viento y no podían entrar mucho, navegar muy bien. Y entonces Jesús viene por la noche andando sobre el mar y llega cerca de la barca y todos, claro, estuvieron muriendo de miedo. Imagínate, en la noche una tempestad inmensa. Y Jesús viene caminando por arriba del agua. Claro que la gente no sabía qué pasaba, ¿no? Pero Jesús dice, no temáis, soy yo. Y entró dentro de la barca. Aquí en Juan no habla, ¿no? que Juan bajó, que Pedro bajó, porque Pedro en otro evangelio habla de que Pedro pidió para bajar y caminar sobre el agua, pero aquí solamente habla que Jesús entró y él entró sobre la barca. Y esa es una tremenda señal. En el otro día por la mañana, la gente va corriendo para buscar a Jesús, quería otra vez buscar a Jesús, pero Jesús sabía lo que iba en el corazón de la gente, ¿no? Y él dijo, ustedes me están buscando, no porque yo hice el milagro, pero porque tú probaste del pan. Hermanos, qué tremendo esto. Porque muchas veces estamos buscando a Jesús no por lo grande que Él es, por la persona que Él es, por todas las señales que Él hace en nuestra vida, pero por una cosa mucho más pequeñita, solamente porque ellos probaron del pan. Y ellos probaron del pan, fue tan fuerte para ellos que ellos se olvidaron de ver la señal, fue una multiplicación. Pero ellos no estaban preocupados que 5 panes y 2 pececitos alimentó una multitud. Ellos estaban pensando que ellos fueran alimentados y ellos querían comer otra vez una comida gratis, y en otras palabras, una comida gratis.
No, que ellos no tienen que pagar. Y Jesús sabía de eso. Y Jesús dijo, de cierto, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan que sacía. ¿Cuánta gente está en la iglesia? Dios hace milagros en su vida, pero ellos siquiera se dan cuenta de lo grande que Dios ha hecho. Y están preocupados apenas con lo que comieran. Dios hace un milagro en tu vida y tú estás preocupado solamente en cosas pequeñas. Y Dios está haciendo cosas grandes. Y eso que en el corazón de Jesús. Entonces, cuando Él habla eso, Él dijo, mira, ¿qué hiciste usted? Dijeron, ¿no? ¿Qué hiciste tú? Nuestro padre Moisés nos dio el pan del desierto, en el desierto. Pero tú, ¿qué hiciste? Y Moisés nos dio el pan del cielo, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? Jesús dijo, no, usted está equivocado. Moisés no dio pan del cielo, fue Dios que dio el pan del cielo. Ellos están atribuyendo a Moisés algo que Dios había hecho. Para ellos Moisés les dio el maná. Y Jesús está corrigiendo, está diciendo, no fue Moisés quien dio, fue mi Padre. Y mi Padre no solamente dio el maná, pero está dando el verdadero pan del cielo, porque yo soy el pan de la vida, ¿no? Entonces ahora está diciendo, yo soy el pan de la vida, ¿no? Quien no comer mi carne y beber de mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces la gente se quedó así, la mente de ellos no podía entender, pero ¿cómo que vamos a comer tu carne? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Para ellos no tenía cabeza pensar eso. Pero Jesús no estaba hablando de carne física, de la sangre física, pero espiritual, porque verdaderamente Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, que Dios nos dio, y Él es el verdadero. Cuando hablamos del maná, Jesús es el maná, Jesús es el pan, pero Él es más que un maná, es el pan vivo, ¿no? Y Él dijo que para ser parte de Jesús, tenemos que comer de su carne y beber de su sangre. Y entonces la multitud se quedó toda escandalizada y salieron y ya no seguían más. Porque ¿sabes qué? La gente no está preocupada en lo que Dios está haciendo, está preocupada en si Dios les va a dar algo. Está más preocupada si Dios me va a dar el dinero que yo quiero, el carro que yo quiero, la casa que yo quiero, el milagro que yo quiero. Pero no está interesada en conocer a Dios verdaderamente y lo que Dios está hablando para su vida hoy y aquí. ¿Cuántas veces nos fixamos en el milagro equivocado? ¿Cuántas veces nos fixamos en la señal equivocada? Esas personas estaban tan equivocados porque solamente estaban queriendo comer otro pedacito de pan, pero sin parar para ver lo milagroso que era ese pedacito de pan que tenía en su mano. Y ese pedacito de pan que tienes en tu casa, esas pequeñas cosas que tienes en tu casa, tu familia, tus hijos, son verdaderos milagros de Dios. Las cosas que Dios ha hecho, tenemos que ser agradecidos y saber observar y entender que Dios está en las mínimas cosas, en los mínimos detalles. Y por final, entonces Jesús mira a sus discípulos y dice, mira, ¿y ustedes quieren también parar de seguirme? ¿Quieren también irse? Entonces Pedro habla, Señor, ¿para quién? ¿Para quién iremos? Solamente tú tienes la palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es esto. Esto es lo que cambia nuestros corazones. Es cuando nosotros entendemos que no importa para quién vamos, a quién vamos a seguir, a dónde vamos. Solamente Jesús tiene la palabra de vida eterna. Solamente Dios tiene la respuesta, tiene el camino para mí. Solamente Dios puede hacer lo que ni hombre ninguno puede hacer. Y cuando entendemos esto, nuestras vidas tienen una dimensión diferente. Que Dios te bendiga mucho. Y si tú has escuchado hasta el final, escriba ahí en el mensaje, Jesús es el pan de vida. Escriba ahí en tu mensaje.
Jesús es el pan de vida. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano.